Es ingeniero civil con experiencia como project manager y director técnico en diversas compañías de sectores como son el de la construcción, el urban planning y energías renovables, tanto en España como internacionalmente en Colombia y Reino Unido. Entonces, lo primero de todo, darte las gracias y la bienvenida, ¿no?, por estar aquí con nosotros y presentando esta gran oportunidad que nos publica. Bueno, muchas gracias por la intro y bueno, daros muchas gracias a Dousen por todo el proceso que ha sido bastante enriquecedor, ¿no?, por ambas partes, y también pues bueno, a todos los inversores que se han apuntado y bueno, y nada, y contar un poco, pues nada, complementando lo que tú estabas diciendo. Yo estudié pues, Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos en la Universidad Politécnica de Valencia y la finalicé en París, en l'École de Pont y Chaussée, donde allí me quedé trabajando también en un estudio de arquitectura. Posteriormente estuve en Barcelona, allí trabajaba en una consultoría, sobre todo relacionado a temas de urban planning. Y posteriormente pues también estuve en Argelia, en África estuve bastante tiempo también, construyendo una línea de metro con SENER, una gran ingeniería, donde éramos la dirección de obra y yo estaba encargado como jefe de un tramo, ¿no?, del metro. Y bueno, posteriormente también estuve en Inglaterra haciendo de project manager para un megaparque fotovoltaico en Reino Unido y posteriormente en Colombia en la sede de Ibixa, una consultoría de proyectos. Fundamentalmente hacemos mucho aeropuerto, arquitectura y bueno, todo el tema de edificación y sobre todo también temas de carreteras. Y bueno, ahí manejábamos una oficina bastante grande de más de 80 personas y con proyectos, bueno, en Colombia principalmente y algunos otros en otros países de la TAM. Posteriormente a esto ya volví a Valencia. Yo soy de Valencia con la familia y fue, bueno, pues cuando siempre he tenido la idea había estado en muchas compañías que gracias a la revolución tecnológica que hubo en los años 90 en la construcción, con el AutoCAD, con todos los programas de cálculo avanzado, etcétera, empezaron a surgir, ¿no? Y gracias a esa disrupción pues pudieron crear grandes empresas y veía que el sector de la construcción, pues que todavía había mucho margen de mejora y siempre pues con ganas de pues, encontrar un equipo y poder fundar mi propia empresa, siempre que tuviera una base gran tecnológica, porque al final es la gran diferenciación, ¿no?, para la creación de una buena empresa. Y fue ahí donde encontré a Demium, que es una incubadora de proyectos de tecnología, donde se hace una especie de hackathon, de un fin de semana intensivo donde conoces a diferentes posibles socios que además son multidisciplinares para que se creen equipos potentes, ¿no?, y multidisciplinares en la creación de startups. Y fue ahí donde conocí a mis socios, conocí a Dani, él es ingeniero de Teleco, había trabajado siempre en consultorías de IT y es el actual CEO de la empresa, con toda su visión analítica de procesos. Y también a Ángel, que él es un desarrollador con más de 15 años de experiencia, que trabaja en consultorías en proyectos para grandes multinacionales y que es el CTO y él es el encargado bueno, de toda la parte tecnológica. Y posteriormente también añadimos al equipo a Olga, que ya es también ingeniera de caminos y pues bueno, tiene muchísima experiencia en edificación y en gestión de contratistas y ella es la que lleva pues toda la parte más operacional. Y a partir de ahí fue cuando, para mí, es una gran diferencia el sector de la construcción, donde realmente hay unos procedimientos, hay unas normativas, hay un marco legal, hay una planificación de los proyectos. Y en cambio, a mí siempre me ha gustado mucho la arquitectura y el interiorismo y siempre veía que el sector de las reformas, pues la experiencia de usuario, cuando uno va, es un proyecto precioso, ¿no? Al final es un proyecto de vida, una inversión muy importante para la gente y que al final ese proyecto nuevo de tu vivienda, además es tu hogar, ¿no? Pues la experiencia de usuario fuera tan nefasta, ¿no? Y hubiera tan poca profesionalización en el sector. Y fue ahí donde empezamos con la idea de, bueno, vamos a cambiar, ¿no?, esta experiencia de usuario y a través de la tecnología, cómo podemos crear una plataforma para contratar y gestionar los proyectos de reforma. Y nuestra misión, ¿no?, que siempre ha sido pues, crear que los proyectos de reforma sean mucho más simples y mucho más predecibles, ¿no? Cómo podemos hacerlos más predecibles a nivel de diseños, cómo predecibles a nivel de tiempos, de tener claridad de qué día vas a terminar la reforma para poder mudarte con tu familia a tu nueva vivienda, tener una seguridad y unos estándares de un marco legal
que existe en todo el sector de la construcción y que en las reformas los particulares como se enfrentan una o dos, tres veces en su vida a una reforma, pues no hay un marco legal, ¿no? Y están con una desventaja respecto a la empresa de reformas y cómo, igual que una inversión inmobiliaria es algo importante, y para comprar una vivienda acudes a un constructor o para una hipoteca, pues un constructor financiero. Pues lo que sucede en Europa, y es muy común y también está pasando en España, que es que pues, tengas tu consultor también a nivel de reforma, ya que es una inversión importante, ¿no? Y por ello, pues nosotros somos una plataforma donde nuestro equipo de experts puede ayudarte y asesorarte en curar toda esa experiencia de usuario desde el momento uno hasta la finalización y entrega de llaves. Yo creo que, bueno, que ha quedado clarísimo un poco que toda la historia desde donde empiezas tú, ¿no? Tu track record, cómo lo enlazas y cómo acabas entrando en el sector y por qué, ¿no? Entonces, si te parece bien, me gustaría indagar un poco más en por qué os habéis decantado por diseñar una plataforma justo en este mercado, ¿no? En el sector de las reformas. Que nos hables un poco pues, del tamaño del mercado, qué problemas tiene el sector, qué oportunidad veis vosotros aquí, ¿no? Vale, nosotros fundamentalmente la gran oportunidad que vemos es que es un sector, primero, que sufre de un grandísimo intrusismo laboral. Es decir, hay empresas de reformas y estudios de arquitectura que realmente son muy profesionales. Y es un sector bastante más profesionalizado de lo que puede aparentar, ¿no? Pero realmente el grandísimo problema que hay es la gran cantidad de intrusismo. Cualquier persona te vende que él hace la reforma y te mete en un lío, ¿no? Y aparte también está mucho el sector de mantenimiento, reparaciones, que también hace un poco ensuciar la imagen del sector. Pero que es un sector que el gran problema que tiene es el gran intrusismo laboral y por eso pues, el filtrado y selección de empresas pues, es una de las principales propuestas de valor de Cúbica. El segundo problema es el que estaba comentando, que un particular cuando va a realizar una reforma hay una desventaja, ¿no? Muy clara, porque la empresa de reforma es un profesional que se dedica a ello y tú es la primera vez que vas a hacer una reforma o la segunda o tercera en tu vida. Y entonces al final hay un desequilibrio muy importante que hace que al final te cree toda una serie de inseguridades y por ello nosotros pues en nuestro asesoramiento lo que hacemos es un poco balancear esa fuerza para que al final la gestión de ese proyecto sea de una manera profesionalizada. Y otro de los tercer gran problema es el marco legal. Es que prácticamente la gente firma un presupuesto, como mucho un pequeñito contrato, y es lo máximo legal que se hace alrededor de ello, ¿no? Cuando nosotros lo que hacemos es coger todo el marco legal de la construcción, simplificarlo, agilizarlo para la tipología de proyectos, que es una reforma, y entonces que tú ya puedas tener toda una garantía legal que si nosotros no podrías tener y también pues, una seguridad de pagos pues, para que no tengas un problema económico, ¿no? Durante el proyecto. Entonces, eso es un poco la principal dolor, ¿no? El principal dolor que vimos en el sector. Después, el tamaño del mercado es gigante, ¿no? Es decir, es un mercado aproximadamente la construcción son 35.000 millones, un 5% del PIB, y las reformas, que nosotros vamos enfocados a reformas integrales de más de 10.000 euros, representan unos 15.000 millones solo en España, en Europa son 150. Entonces, principalmente ese mercado se focaliza en grandes ciudades y es donde nosotros pues, estamos presentes y donde nosotros actuamos, ¿no? Estamos en Madrid, Barcelona, Valencia y también tenemos presencia en Málaga. Muy bien. Dicho esto, yo aquí, permíteme que añada, eres tú el experto, está claro, permíteme que añada que una tendencia que nosotros hemos visto es el tema del impacto que ha tenido el COVID, ¿no? Sí. Precisamente de primeras podrías pensar, no, COVID, igual pues la gente está pensando más en no gastar, ahorrar o lo que sea, ¿no? Pero precisamente el hecho de haber estado tanto tiempo en casa sin poder salir, pues no sé, ha creado esa sensación de tener que estar bien, a gusto en tu vivienda, lo cual ha potenciado precisamente, y luego cuando nos hables de vuestras métricas, de vuestra atracción, lo podremos ver, ha potenciado precisamente esa inversión por parte de los particulares, ¿no? Sí, a nivel de evolución de mercado, es decir, el mercado ya es grande, pero es que a nivel de evolución de mercado se presentan entre 6 a 8 años muy buenos. Debido, primero, a un lanzamiento por el tema del COVID, que evidentemente pues ya es bastante conocido, ¿no? Y se ha hablado mucho de ello en los medios, de que la gente ahora valora mucho más la vivienda y con el ahorro que está realizando, pues están invirtiendo en vivienda
y vamos a tener un buen crecimiento de mercado debido al COVID durante estos próximos años. Pero no se va a paralizar ahí, ni mucho menos, porque el tema de la rehabilitación y las reformas ha cogido una prioridad absoluta dentro de los planes de la Unión Europea, dentro de los cambios de cambio climático. Porque aunque no lo aparenta, aunque veamos que un coche contamina más, ¿no? Porque olemos el humo, ¿no? del tubo de escape, las viviendas contaminan mucho, ¿no? Son responsables de una gran parte de consumo energético. Creo que están en torno al 60% del consumo de las ciudades y fundamentalmente para luchar contra esa eficiencia energética consiste en la renovación, ¿no? Y tener un parque inmobiliario actualizado. Ocurre muy parecido con el plan de renovación de automóviles, que al final pues, los coches nuevos consumen mucho menos y no son mucho más eficientes, ¿no? Con los hogares, aunque no se vea, ocurre lo mismo, ¿no? Al final la calidad de la envolvente, carpintería exterior, los sistemas de calefacción y energía del hogar, electrodoméstico, iluminación, etcétera, hacen que el consumo se dispare. Entonces, España tiene un paradigma también por la crisis del 2008, donde se paralizó profundamente las reformas durante un periodo y eso ya había hecho que el sector estaba creciendo mucho antes del COVID debido a que tenemos un parque inmobiliario muy, muy viejo y que tenemos y claro, la gente ya empezaba a reformar ese parque inmobiliario anticuado. Pero ahora, claro, con la normativa europea todavía esperan grandes fondos, ayudas, reducciones de IRPF, el IVA reducido, mucho tipo de ayuda directa e indirecta que va a hacer crecer mucho más el mercado para poder consolidar y tener un parque inmobiliario renovado y eficiente, ¿no? Como una de las grandes prioridades. Claro. Vale. Oye, hemos ido avanzando. Si quieres, una cosa que no hemos llegado a comentar en detalle es, resúmenos qué es Cubicap, ¿no? O sea, aquí lo tenemos puesto dentro de lo tengo proyectado, ahora iremos proyectando diferentes cosas, ¿no? Pero si tuvieras que resumir con una frase qué es Cubicap, ¿cómo la resumirías? Bueno, Cubicap es lo que se denomina un Managed Marketplace para digitalizar y gestionar proyectos de reforma, ¿vale? Donde fundamentalmente a nivel de tecnología lo que hacemos es digitalizar paso a paso todo lo que es un proceso de una reforma. Introducimos un marco legal, un contrato con penalizaciones por incumplimiento de plazos, una pasarela de pago para la gestión de los pagos, fundamentalmente del anticipo, que es el que más riesgos tiene, una plataforma para gestionar las certificaciones de obra, las utiliza nuestro hermano mayor, ¿no? Del sector de la construcción, pues nosotros las simplificamos y las llevamos al mundo de las reformas para que siempre llevar un control del porcentaje de avance de la obra y cuando tú tengas que realizar un siguiente pago, pues siempre tener la seguridad de que el avance es correcto y no sigues pagando de más, ¿no? Siempre pagas a trabajo a satisfacción. Una garantía final, un acta de inicio de obra, bueno, toda una serie un seguro de protección jurídica en el cual en caso de incumplimiento del contrato pues tienes todos los costes judiciales cubiertos, ¿no? para hacer cumplir el contrato. Todo ese marco legal que creamos que hace que a través nuestra tengas la ventaja de tener primero poder conseguir una relación calidad-precio de mayor garantía, ya que nosotros tenemos una base de datos de precios muy amplia y podemos ayudar a encontrar ese equilibrio de un coste de producción, un coste calidad-precio correcto de mercado. Reducimos mucho los tiempos, sobre todo de planificación y contratación, ya que nosotros agilizamos toda esa parte y después que tengas toda una seguridad que sin nosotros no podría llegar a tener, ¿no? Con el asesoramiento de un experto siempre. Claro. O sea, entiendo, por lo que explicas, ¿no? Que al final vosotros sois la plataforma que ha digitalizado todo ese proceso y como, bueno, ahora comentaremos, al final vosotros sois la herramienta. Es decir, vosotros no intervenís en la reforma como tal, sino que lo hace un reformista tercero. Ahora comentaremos cómo funciona. Entonces, si te parece bien, viendo que vosotros sois, digamos, esa herramienta, esa plataforma a la que acuden tanto usuarios que quieren reformar su vivienda como reformistas para realizar esas reformas y que seáis vosotros el intermediario que se encarga de estar en todas las partes del proceso, intermediar entre ambos interlocutores, ¿no? Y que todo salga, como tú comentas al principio, ¿no? Una reforma es algo que haces igual una o dos veces en la vida y pues que todo le salga bien al usuario y obviamente también al reformista. Aquí me gustaría que nos comentaras un poco cuál es el ciclo, ¿no? de que cumple un cliente desde que decide entrar o incluso si quieres desde que vais a captarlo, ¿no? Desde que lo captáis hasta que se cierra la reforma. Vale, sí, pues un propietario que quiere realizar la reforma, una vez entrado en la web y se registra,
ahí nosotros, es un sector con muchísima búsqueda informativa, porque el primer proceso que uno hace es voy a enterarme de cómo son los precios de mercado y voy a enterarme, y además hay muchos precios, ¿no?, en una reforma. Y por lo tanto nosotros hemos creado unas herramientas, que son unas calculadoras, que al final simulan un presupuesto de una reforma como la que tú estás buscando, y de esta manera tienes todo un desglose de descripción de partidas y de precios de mercado para que de una manera muy rápida y muy gamificada puedas conocer e introducirte en todos los precios y en todo. Es decir, que tengas una simulación de cómo va a ser un presupuesto definitivo en tu obra y que de esa manera ese primer paso, que es el de búsqueda de información, tenerlo cubierta con nosotros. A partir de ahí, nuestro equipo te contacta para entender bien tu proyecto, sobre todo tu objetivo. ¿Cuál es tu objetivo de inversión? De cuándo quieres invertir en tu proyecto de reforma y cuándo te gustaría iniciar ese proyecto. A partir de ahí evaluamos si ese proyecto es sensato y te damos pues, el correspondiente asesoramiento, y a partir de ahí nosotros con toda esa información ya correcta del proyecto ya somos capaces de poder hacerte el matching, ¿no?, de seleccionarte las empresas de nuestra red para que el día y la hora que a ti mejor te convenga pues te vayan a visitar para mayor comodidad tuya, ¿no? Después de esa visita, a través de la plataforma, en el tiempo estipulado, ellos te enviarán el presupuesto. Es un presupuesto que ya lo hemos digitalizado, partida por partida, que es digital, es interactivo, se puede comentar, se pueden solicitar modificaciones. Y a partir de ahí, una vez nosotros tenemos ya el proyecto inicial que tú quieres hacer, tenemos también los presupuestos, tenemos nuestra base de datos de precios, te podemos dar un asesoramiento, cruzar datos bastante interesante para que tengas una orientación de precios, de tener esa claridad, ¿no?, de contratación a unos precios correctos y muy competitivos. A partir de ahí, una vez cerrado, ya se genera el contrato con las penalizaciones en caso de incumplimientos. Se genera también automáticamente el seguro para que ya tengas la protección, y también se realiza el primer pago, que es el pago del anticipo, que es el que mayor riesgo tiene, ya que pues, evidentemente lo abonas anticipadamente. Entonces, a través de nuestra pasarela, queda bloqueado durante 7 días antes de que llegue a la empresa de reforma seleccionada, y entonces nos podemos asegurar de que el lanzamiento de la obra ha ido correcto y de que incluso se ha firmado un acta de inicio donde hay una completa claridad de los trabajos que se van a realizar, y que de esta manera ya no tengas ese riesgo. Después, posteriormente, durante todo el proceso de reforma, nosotros introducimos una versión más simplificada de la certificación, pero con el mismo objetivo, que es el de poder evaluar de que realmente te ayudamos a que el planning se vaya cumpliendo, y que cada vez que tengas que seguir pagando un avance, verificar que el porcentaje de avance es el correcto, y así que cada pago sucesivo que tengas que hacer pues siempre estés dentro del margen de seguridad. Hasta la fase final, que sería la lista de remates, en el cual el cliente verifica que está de acuerdo y que recibe la obra. Nosotros siempre estamos ahí para cualquier duda, consulta que pueda surgir, y a partir de ahí, una vez ha dado por finalizada la lista de remates, ya se desbloquea el último pago del 10% y también ya empieza el periodo de garantía. Por lo tanto, si todavía surge cualquier tipo de problema, que puede suceder a los 2 o 3 meses de finalizado la obra, pues tiene cubierto, ¿no?, la reparación. La verdad es que yo la primera vez que me hacer el proyecto ya me sorprendió, ¿no? Porque luego comentaremos competencia, ¿no?, y qué existe a día de hoy en el mercado, pero al final, o sea, vosotros habéis logrado hacer todo esto que comentas de forma totalmente digital, sin intervenir en el proceso. O sea, al final es el reformista el que se encarga de todo lo que viene siendo la reforma, y vosotros le ponéis esas herramientas tanto al reformista como a usuario para que se pueda validar pues, que está evolucionando en base a las estipulaciones. Sí que es verdad que obviamente vosotros siempre estáis ahí y se puede hacer el seguimiento, estáis siempre para interaccionar con el usuario, cualquier cosa que pueda necesitar. Exacto. Pero como un ente tercero, ¿no?, digamos como desde arriba, gestionando. Exacto. De forma digital. Para nosotros lo más importante es crear un marco, ¿no?, una plataforma y unos procedimientos que de manera orgánica sirvan para que preventivamente no sucedan problemas. Porque al final una reforma, hay un porcentaje muy amplio de prefabricación realmente, pero al final más del 50% es manual. Entonces, pueden haber errores. Sí que haya un error y que haya habido un problema no significa nada, ¿no? Lo importante es que proactivamente la empresa de reformas siempre dé un buen trato y una buena gestión para la solución de cualquier imprevisto, problema que haya podido suceder. Porque al final un error lo va a tener cualquiera, ¿no? Pero lo importante es que el sistema proactivamente
haga que una persona responda, ¿no? Primero por el filtrado de empresas que trabajan con nosotros, posteriormente porque tienes un contrato con penalizaciones, tienes una protección jurídica ya pagada, es decir, que te puedo tirar a los abogados si hay algún tipo de problema, y después que el cliente particular no está solo, que por el tipo de consulta que pueda suceder, pues hay otro tercero, ¿no? Y aparte, bueno, pues más ventajas para las empresas de reforma, que evidentemente si no dan un buen servicio, pues no siguen trabajando con nosotros, ¿no? Y somos un canal importante de venta para ellos. Entonces, eso hace que orgánicamente el sistema funcione mejor. Entonces, un poco, si te parece, coméntanos por qué un reformista quiere trabajar con Cubicap, ¿no? O sea, ¿qué ventajas tiene el trabajar con vosotros por la parte del supply? Vale, sí, nosotros primero, de más de 2.000 o 3.000 empresas que se han registrado en la plataforma, solo certificamos aproximadamente un 10%. Creo que estos últimos meses han sido un 9% incluso. Porque para nosotros es muy importante lo que sería nuestro proceso de verificación de empresas, donde hacemos pues, una auditoría a nivel más jurídico, sí que solicitamos que sean empresas constituidas y que lleven el mercado más de 2 años para demostrar que tienen una trayectoria. A nosotros nos importa mucho la captación de talento, esas empresas que son buenas y que realmente hayan dejado unos clientes satisfechos, tengan una imagen digital correcta y buena, aunque nosotros después en nuestra plataforma le mejoramos la imagen digital, y que hayan demostrado, incluso los visitamos y vemos una reforma para ver las calidades. Ahora mucho también digital, ya se hace todo por Zoom prácticamente, y eso nos ha ayudado bastante el tema del COVID en la digitalización de las operaciones, la verdad, que antes era demasiado digital todo y ahora la verdad es que es el día a día. Y con ello conseguimos un poco verificar de que esta empresa tiene una correcta trayectoria, que sobre todo que va a responder bien ante una situación ante un problema, porque realmente tiene una reputación que quiere mantener, ¿no? Eso para nosotros es muy importante. Después, a partir de ahí, con nosotros tiene un proceso de onboarding, donde, bueno, primero evidentemente le enseñamos bien toda nuestra operativa, plataforma, etcétera. Y sobre todo, nosotros lo que hacemos con ellos es ir dándoles clientes paulatinamente. Es decir, nosotros siempre le seleccionamos, la selección de las empresas es realmente para clientes que para ellos son muy potenciales, pero evidentemente también vamos estipulándolos, espaciándolos, ¿no? A lo largo del tiempo, pues también para que uno de nuestros fundamentos con ellos es que nosotros ser un canal de venta a medio plazo con ellos, donde nosotros les representemos siempre un nivel de operaciones fijo con nosotros, para que de esta manera quitarles la angustia que tienen de que yo tengo gente en plantilla, tengo trabajo, incluso mucho trabajo para de aquí 3-4 meses, pero de aquí 4 meses no sé qué me va a pasar, ¿no? Es decir, que es el problema que tienen todas las empresas de reforma, que aunque son buenas y puedan tener un boca a boca, de repente se quedan sin nada, ¿no? Entonces nosotros somos un partner para ellos a medio plazo para estabilizar siempre esos problemas y que siempre tengan una base de trabajo fija para su equipo. Después nosotros somos muy analíticos, los medimos mucho, tenemos un scoring en el cual analizamos toda su performance, toda su actividad, desde todo el feedback que nos aporta el cliente, después todas sus tasas, de cuánto acuden a la visita, de presupuestos, sus precios, de un presupuesto a una venta, qué tasa de conversión tienen. Y a partir de ahí, en ese scoring, hacemos una competición interna, ¿no? Cuando más scoring tengas, pues clientes más relevantes y mayor número de proyectos te vamos a ofrecer, ¿no? Entonces, básicamente para las empresas de reforma, y nosotros trabajamos con lo que se suele denominar el general contractor, es decir, una empresa de reformas generalista que gestiona diferentes oficios, pues puede tener contratados en plantilla o algunos son contratistas habituales, ¿no? Es un poco el perfil de empresas, de entre 5 a 15, 20 trabajadores. Ya vamos a un nivel más profesional y no trabajamos con manitas ni con especialistas, ¿no? Con electricistas o algo, porque al final nosotros hacemos proyectos de reforma donde al final se ha de coordinar diferentes especialistas, ¿no? En estos proyectos. Entonces, primero les ofrecemos una base regular de clientes, que eso es muy importante para ellos. Después, nosotros reducimos los costes del proceso de licitación, de un tender, de una reforma, porque al final les hacemos toda una etapa de prospecting para cuando ellos van a visitar a un cliente que sea muy relevante, tienen unas tasas de conversión muy buenas y casi parecidas a las de boca a boca con nosotros, muchos de ellos. Y les hacemos reducir, y aparte les ofrecemos toda la tecnología de nuestra plataforma, es bastante completa y la vamos a seguir mejorando a nivel de profesional, porque al final hemos creado un gestor de presupuestos de obra profesional muy ligero, muy ágil y muy especializado para el sector de las reformas, para crear presupuestos mucho más rápidamente, y que de hecho lo hemos abierto para que no solamente lo utilicen para nuestros clientes, sino que también lo puedan utilizar para los suyos propios, ¿no? Y el tercer punto es que nosotros
al final llevamos el control documental de la obra. Por lo tanto, al principio nos decían, es que me fiscalizáis mucho, tal. Pero después están muy contentos. Es algo que nos ha sorprendido porque al final no solamente es bueno para el propietario, también es bueno para ellos, porque al final son cosas que a lo mejor administrativamente no tienen tiempo o por el tamaño de empresa no lo tienen tan procedimentado y al final llevan un poco de desastre todo el tema de facturas con el cliente, de contratos, de presupuestos, etcétera, ¿no? Y con nosotros pues les ayudamos a mantener legalmente todo correctamente y es algo bueno para el propietario y para ellos, ¿no? Y el último punto que es importante para ellos es el sello de calidad, porque al final pertenecer a una red de Cúbica a ellos les diferencia respecto al intrusismo o a cualquier tipo de empresa, ¿no? Y ellos lo perciben y es algo que nos comentan mucho. Y, hombre, se nota cuando vamos a un cliente vuestro porque, como dice, tú vienes de parte de Cúbica, como diciendo, esta empresa ya ha pasado por unos filtros, ¿no? Y eso también para ellos es importante porque al final ofrecen un servicio calidad-precio muy bueno y muy competitivo, pero tampoco pelean contra pues, la gente ilegal o contra gente manitas o cosas así que ellos no quieren, no es su guerra, ¿no? Ni la nuestra. Claro, claro, claro. O sea, yo creo que la verdad es que ha quedado clarísimo, ¿no? O sea, al final vosotros ofrecéis, digamos que al final el reformista tiene una serie de pains que ha de ir superando que no son su core es reformar, ¿no? Es hacer la Claro, reforma. exacto. Y vosotros le cubrís todo el resto de inputs que él tiene que gestionar de forma totalmente automática, totalmente digitalizada, ¿no? Él simplemente lo hace a través de vuestra plataforma y facilitándole o ayudando a que él haga lo que sabe hacer, que es hacer la reforma. Exacto, que sabes el proyecto, exacto, exacto. Hemos hablado de muchas cosas, pero no hemos hablado hasta ahora de cómo hacéis dinero vosotros con esto, ¿no? ¿Cómo ganáis dinero? ¿Cuál es vuestro modelo de negocio? Vale, nosotros al final somos unos project managers, lo que se conoce como un project manager, es decir, somos unos gestores de obra. Por lo tanto, nosotros monetizamos por un porcentaje de la obra gestionada. Entonces, nuestro plan Essential, que es un poco lo que hemos estado comentando, somos un project manager 100% online y que en este caso transaccionamos un 10% del valor de la reforma. Hemos subido la comisión recientemente porque antes era escalonada y ahora ya la hemos puesto fija del 10%. Entonces, básicamente esta comisión la cobramos íntegramente con el pago del anticipo y le facturamos a la empresa de reforma. Exacto. No encarecemos, porque es una de nuestras funciones, ofrecer una mayor seguridad y calidad de servicios sin encarecer, ya que nosotros hacemos una optimización de todo el proceso y al final les optimizamos a ellos todo el tiempo de comercial, ¿no? Y nosotros somos uno de sus partners, no solo comercial, sino también de gestión de obra, pero somos un partner que les hace más fácil la vida, ¿no? ¿Vale? Y ahora también hemos lanzado en Valencia nuestro plan Unique, que es añadimos a este Project Manager, le añadimos un designer, un diseñador. Fundamentalmente es un plan específico para proyectos de reforma de más de 40.000 euros, donde nosotros podemos diferenciar dos categorías de proyectos para nosotros. Están los proyectos de reforma que no llegan a 40.000 euros, entre 10.000 a 40.000 euros, que normalmente es una renovación del espacio. Es decir, resumiendo, es quito un material antiguo y pongo uno nuevo, por simplificar. ¿Vale? La típica renuevo, a lo mejor baños, cocina, quito el gotelé y a una carpintería. Correcto, prácticamente no hay una parte de concepción o diseño ahí, ¿no? Y después están los grandes proyectos, normalmente superan los 40.000 euros, hasta unos 150. Siempre estamos hablando de proyectos con declaración responsable, sin llegar a las licencias, que es cuando se toca estructura, porque ahí ya los ciclos son mucho más largos y ahí nosotros no estamos. Entonces, en esos big projects que llamamos nosotros, ahí lo que vemos es que la experiencia de usuario, que para nosotros es la obsesión, el controlar esa experiencia de usuario, cuando son proyectos de más de 40.000 euros, normalmente suelen haber cambios de distribución. Por lo tanto, dentro del proceso de venta hay una fase más, porque hay una primera fase de encaje, la fase de diseño es más compleja y después ya empieza la obra. Entonces, para poder seguir controlando esa experiencia de usuario, es ahí donde nosotros queremos añadir un designer a nuestra propuesta de valor para de esta manera nosotros controlar mucho mejor ese proceso. Y además, tecnológicamente, con la aparición del BIM, que son todos los modelajes 3D, pues una grandísima oportunidad para nosotros poder desarrollar esa tecnología que una empresa de reforma es demasiado pequeña, ¿no?, para poder afrontarlo y nosotros empezar a implantar esa tecnología que ahora mismo se está empezando a estandarizar en el mundo de la construcción y edificación, trasladarla de una manera simplificada y particularizada, evidentemente, al sector de las reformas. Este plan, al final, lo que hacemos es venderlo paquetizado en un llave en mano, donde ya nos
consolidamos nosotros como project managers para estos big projects 100%, donde ya toda la experiencia de usuario, el cliente la gestiona a través nuestra. Y así las empresas nuestras se pueden dedicar exclusivamente a producción, a producir y no tener todo ese tiempo de venta con el cliente que ya nosotros lo diseñamos. Claro. Aquí, simplemente para comentarlo a nuestros espectadores, estaba proyectando justo los dos business cases que vosotros tenéis, ¿no? El caso del plan Essential, para que se hagan una idea, vosotros comentabas, ¿no? El plan Essential está entre los 10.000 y los 40.000 euros. Mira, pues justo del último, sí, lo tenemos aquí, del últimos 12 meses, el ticket medio ha estado en torno a los 23.000 euros, un poco más. Y más o menos, para que se hagan una idea, pues eso, de los 23.000 euros, de los últimos 12 meses habéis tenido un margen en torno al 8%, 8,2%, si no recuerdo mal, que ahora, como comentabas, habéis subido al 10% porque habéis añadido más capas tecnológicas. Y digamos que de este porcentaje, más o menos, lo que acaba siendo captación del cliente es un 26%. Hay una serie de costes variables de, digamos, todo lo que es la gestión de la venta, el seguimiento pues de esa reforma y demás, que ocupan más o menos un 49%, y el 24% restante, más o menos, que son unos 500 euros, 440, es el beneficio que se acaba quedando Cubicap por reforma digamos, del plan Essential. Y luego, por otro lado, el plan... Tengo que decir ahí que este último mes ya estaba en 600 el beneficio. Sí, he cogido los últimos 12 meses. Queremos llegar a 1000 pronto, este año mismo. Sí. Yo he cogido los últimos 12 meses porque al final hay que mostrar la realidad que ha habido hasta ahora. Y luego comentaremos y veremos que el GMV ha crecido exponencialmente, veremos que el average order value también. Sí, pero bueno, está bien que lo comentes, pero bueno, yo considero, ya te digo, el histórico los últimos 12 meses. Y lo mismo con el plan Unique. El plan Unique es un plan que habéis iniciado pues recientemente, que inicialmente lo habéis iniciado en Valencia, y que es para planes de más de 40.000 euros, que es lo que comentabas tú ahora. Más o menos tenéis un margen que inicialmente está en torno al, si no recuerdo mal, 20%, y queréis subir hasta un 25%, ¿no? Más o menos. 25-30, sí. Ahora exacto, con lo que... Las primeras. Sí, perdón, Di. No, eso, bueno, fundamentalmente es un modelo de negocio que su take rate está entre el 20 al 30%, en función del 20% obra bruta, más un 25-30% en función del material que tú prescribas y que tú finalmente compres y te encargues de la logística. Ahora, las primeras pruebas que estamos haciendo, los primeros proyectos, estamos centrados en analizar correctamente el proceso de venta, y ahora es un 20% y en breve, en septiembre, octubre, ya lo vamos a subir, ¿no? Un 25% de media posiblemente. Okay. Vale, no, simplemente, enlazo lo que comentaba antes, si te parece bien, háblanos un poco de la competencia, ¿no? ¿Qué plataformas hay similares a la vuestra y cómo os diferenciáis vosotros? Voy a aprovechar, si te parece, para poner una pequeña slide. Sí. Aquí está. Vale, principalmente nosotros, nosotros tenemos claramente detectado el problema, que el problema es la experiencia del usuario durante la gestión de todo el proceso de una reforma. Entonces, nosotros, hacia nuestra propuesta de valor, se basa en controlar ese proceso. Es un managed marketplace, que es un modelo de negocio que está funcionando muy bien en otros casos, porque al final te ocupas más tú de la capa de experiencia del usuario, produce a una mayor valor de mercado, que al mismo tiempo se traduce en que puedas monetizar un mayor margen, ¿no? Y te crea una gran visibilidad, porque es bastante difícil de replicar para tus competidores. Es el ejemplo de Amazon Prime, ¿no? Que seguro que más de uno le diría, no te dediques tú a la logística, que eso subcontrátalo a otros, ¿no? Pero dices, no, mira, me encargo yo de la logística para dar un servicio superior y que de esta manera aumentar mi margen y hacerme mucho más fuerte, ¿no? Sin ir tan lejos, en esta casa, por ejemplo, en Dousen tenéis a Swiftcard, que es una plataforma de contratación de rentings, que también ha apostado por gestionar ellos la experiencia de usuario y de esta manera poder escalar los equipos de una manera increíble, ¿no? Con la tecnología, y poder crear esa defensividad y ese aporte de valor que se traduce en un mayor margen, ¿no? Y nosotros prácticamente nos diferenciamos en eso, que somos los únicos en España que nos encargamos de la experiencia del usuario y no la delegamos en terceros prácticamente.
Entonces, dentro de los competidores digitales, dentro del ecosistema, en primer momento y los que llevan más tiempo en mercado son los grandes portales generalistas, que son directorios de empresas, donde prácticamente casi todas las empresas tienen allí una imagen digital y funcionan un poco como el TripAdvisor, ¿no? De las reformas, es decir, que la gente deja review, no deja opiniones sobre la experiencia con esta empresa y no se dedican a la gestión de la experiencia, ¿no? Solamente a solicitar presupuestos y después se coloca la review. Son, ya digo, los grandes portales, ¿no? Que son House y Habitissimo. Después también hay muchas verticales. Hay otros que se dedican pues, a pintura, a temas de certificaciones, hay muchos ahora de manitas o de reparaciones, hay otros más para gestión de activos inmobiliarios. Bueno, hay otros que se dedican a más mantenimiento, reparaciones o algún tipo de vertical diferente. Y por último, están también los que son más offline, tradicionales, que ahora mismo pues, la empresa que más reformas hace es Leroy Merlin, ¿no? Que tiene una capacidad brutal gestionan reformas, normalmente más bien pequeñas, pero gestionan muchas reformas con un modelo pues, con muy poca tecnología y más offline, ¿no? También han salido Habitu Reforma, que son franquicias, y ocurre lo mismo, ¿no? Un sistema de franquicias al final se delega la experiencia de usuario al franquiciado y es el franquiciado el que se encarga de esa experiencia de usuario, ¿no? Y ahí es un poco nuestra gran diferenciación con todos los players. ¿Cómo sois capaces vosotros de captar ese cliente? ¿No? ¿Quién es ese cliente? ¿Cuál es vuestra estrategia? ¿Cómo vais a por él? ¿Cómo lo captáis? Y lo mismo con el proveedor del servicio, ¿no? Con el reformista. Sí, bueno, pues como creo que he comentado antes, nuestro cliente es muy claro, ¿no? Una persona de 30 a 55, casi diría 60, porque tenemos mucha gente de más de 50 años, que acaba de comprar o heredar una vivienda y va a realizar la reforma, ¿no? Eso es principalmente nuestro cliente más tipo. Después está el segundo, que es la gente que ya lleva viviendo aproximadamente 20 años en su vivienda y quiere renovarla, ¿no? Y quiere reformarla. También ha cambiado el uso, sus hijos han salido ya del nido por fin, a lo mejor, porque han ido a estudiar a otro lado, y al final, pues bueno, pues tienen otras necesidades diferentes y se embarcan en la reforma. Nuestra captación es una captación, como he comentado antes, hay mucha búsqueda informativa y por lo tanto en Google es donde mayoritariamente la gente inicia el proceso y es ahí donde, pues bueno, dentro del equipo tenemos a Dani, es uno de los fundadores, que es ingeniero de Teleco y es un poco el encargado de toda esta parte tecnológica de posicionamiento de nuestra marca en Internet y de captación de esos leads. Nosotros no lo subcontratamos a una empresa de marketing, sino lo hacemos internamente y somos capaces de poder testear y poder llevar una analítica hiperprecisa de ese proceso. Básicamente los canales de publicidad, sean vía Google o también en redes sociales, han cogido bastante auge, son los principales canales de pago y son los más accionables. Nosotros desde siempre hemos puesto una apuesta en el SEO, ¿no? Porque al final a medio plazo es lo que hace que tu coste de captación de clientes se vaya nivelando e incluso bajando. Actualmente, en el último trimestre ya tuvimos más de 100.000 visitas y más de un 30% de los leads que captamos ya son orgánicos, directos o por recomendación, ¿no? Que para nosotros es muy importante dentro de una estrategia más consolidada de crecimiento. Y la manera de las palancas fundamentalmente para crecer la empresa es, por nuestra tipología de proyecto, es muy similar a la de muchas otras startups que funcionan por nodos. Nosotros al final funcionamos en un nodo, para nosotros un nodo es una gran ciudad, es decir, Gran Madrid o Gran Barcelona, es decir, la ciudad más la periferia. Y entonces al final tenemos dos estrategias. Una es crecer implantando nuestro know-how y nuestra tecnología en otra ciudad y después, una vez estamos implantados en esa ciudad, penetrando lo máximo en el mercado. Es muy eficiente y bueno, es una manera de crecimiento bastante estándar, sobre todo en startups que ofrecen un servicio geolocalizado, ¿no? Nosotros actualmente, de hecho, para los próximos 2 años, nuestra idea es seguir creciendo por penetración en los nodos existentes, porque el tamaño de mercado es muy grande, que es la manera más eficiente, ¿no? Porque fundamentalmente, al estar localizado en un nodo, es muy fácil hacer una publicidad y un marketing 360 y de esa manera crear mucho lo que se conoce como un efecto de red, que al final, por tu reputación local más la publicidad, pues bueno, se va creando una reputación en una localidad y eso ayuda mucho después al crecimiento más orgánico. Sí, está claro. Exacto. Ahora mi segunda pregunta era, entiendo que esto lo realizáis tanto para personas que quieren reformar su vivienda sí, como para profesionales. reformistas. Exacto.
sea similar. Hay diferencias, Vale. evidentemente, pero bueno, básicamente nosotros también para la captación de empresas de reforma, como he comentado antes, hemos abierto nuestra plataforma para que la puedan utilizar como gestor de obra y es un pequeño CRM muy simplificado para las empresas, para que puedan gestionar un poco los estados en los que se encuentran sus clientes, etcétera. Y cada vez vamos a añadir más funcionalidades, porque para nosotros también es una herramienta, primero de retención, ¿no?, de esos clientes y para que sean más eficientes con nosotros, pero también es una herramienta de captación, ¿no? Y a planes de futuro, pues también podríamos llegar a monetizarla, etcétera, pero bueno, eso ya más a futuro. Pero inicialmente también la hemos abierto como una estrategia de, primero, para que nuestras propias empresas se beneficien y segundo, también para que sea una herramienta de captación de leads de profesionales. No hemos llegado a hablar de vuestra atracción, ¿no? Háblame un poco de, sobre todo, este último año que os habéis dado. Ha sido el momento en el que habéis decidido atacar estos proyectos de más de 10.000 euros y la verdad es que habéis tenido un crecimiento impresionante. Entonces, si te parece, proyecto la diapositiva y Sí. nos comentas un poco qué es lo que ha pasado. Vale, sí, nosotros en 2019 ya empezamos a hacer un cambio estratégico, tanto de marca, para posicionarnos en proyectos más grandes y sobre todo a partir de un nivel económico medio, una gama media, confort o una gama alta, ¿no? Fundamentalmente porque los proyectos económicos, pues nosotros no podemos garantizar, es decir, no podemos vender lo que no hay, ¿no? Es decir, al final un proyecto necesita una profesionalización de servicio y a precios muy competitivos se pueden hacer reformas muy buenas, pero tampoco no es nuestra guerra, ¿no?, la economía de la reforma. Entonces, ese posicionamiento de una gama media con proyectos de más de 10.000 euros, iniciamos una transición y nos pilló el COVID. Y bueno, pues fue bastante duro porque justo la semana del estado de emergencia, se declaró el estado de emergencia, se iban a firmar 200.000 euros de obras y bueno, era un momento muy álgido y bueno, eso nos paralizó todo, ¿no? Y entonces, bueno, después del COVID, como hemos comentado, hubo un gran repunte y entonces ya empezamos a notar ese crecimiento. Básicamente, ese crecimiento que llevamos desde después del confinamiento ha sido debido principalmente a, primero, que toda nuestra estrategia que habíamos estado trabajando había empezado a surgir el efecto. Segundo, también la plataforma durante el COVID aprovechamos para meterle mucha caña a la plataforma y así ya poder digitalizar más los procesos y aportar más valor tanto a ambas partes. Y el tercer punto que es muy importante es que desde hacía tiempo habíamos iniciado a dedicarle mucho más recursos a la captación de empresas y la certificación de las empresas. Eso nos hizo que ya no tuviéramos unas pocas empresas, sino ya tuviéramos más de 160 empresas que tenemos actualmente certificadas activas. Es decir, que al final todo es todo un trabajo bastante que eso hace que dentro de lo que se conoce un marketplace es solucionar el problema de liquidity que se conoce, que es cuando ya la oferta y la demanda la puedes conectar porque tiene siempre tiene suficiente oferta para conectar con la demanda. Y ahí es donde se ha notado mucho más ya nuestro crecimiento. Vale, no, fundamentalmente en el último trimestre del 2020, en el Q4, ya terminamos con un margen bruto de una facturación de 50.000 euros, que ya en el Q1 de este año, el primer trimestre, hemos llegado a los 70.000 y a día de hoy en el Q2 ya llevamos 50.000 y bueno, nuestro propósito es superar los 100, más de 100.000, 110 este trimestre. Llevamos también algo que nos gusta mucho, es que ya llevamos 6-7 meses donde, bueno, sobre todo porque después del COVID fue bastante imprevisible todo, pero bueno, ya llevamos 6 meses estabilizando mucho nuestras previsiones de ventas, las hemos cumplido, ¿no? Y eso también, pues bueno, nos asegura de que ya tenemos un modelo más predecible de ventas y que, bueno, pues ya este mes hemos superado un 10% el objetivo y previsión. Ya hemos cerrado más de 33.000 euros en margen bruto de facturación y 360.000 euros de obra, ¿no? Tenéis como socios a Reus Capital y a Demium. Explícanos un poco cuál ha sido la aventura con ellos, ¿no? Vale, pues nada, Demium ya os he comentado un poco, ¿no? Con Demium fue donde nacimos, donde nos conocimos los founders y donde recibimos toda esa formación inicial, ¿no? De pasar del mundo de las empresas al mundo de la startup y todo el mundo digital. Y bueno, y siempre no solamente han apoyado en esa fase inicial, sino siguen apoyando diariamente, ¿no? Tampoco diariamente, pero bueno, siguen apoyando mucho en nuestras fases, ¿no?, actuales.
También lo que he comentado del ecosistema, estamos comentando al inicio de todo, que una de las grandes virtudes de Demium es el ecosistema que se crea, ¿no? Entonces, en el momento que tienes un problema similar a que pueda tener otra startup, pues es muy fácil contactar con el CEO, agendar una llamada y comentar todo tipo de cosas, ¿no? Entonces, se produce un enriquecimiento bastante importante, ¿no? Entonces, la verdad que con ellos han sido siempre una relación muy buena desde el inicio y que dure, ¿no? Y con Reus Capital, pues fue el primer inversor profesional que ya invirtió con nosotros y la verdad que lo que más he valorado de ellos, bueno, aparte de que mensualmente siempre tenemos una reunión de actualización y siempre pues han sido muy proactivos en todo lo que le hemos podido solicitar, fundamentalmente lo que más me quedo que pues, son los momentos más duros que han podido haber, pues siempre nos han apoyado, ¿no? O cuando cambiamos de estrategia, que fue un momento bastante duro, pues oye, pues siempre nos han apoyado, ¿no? Y oye, pues eso es principalmente lo que más valoramos de ellos. Ahora también siguen apoyando y apostando por el proyecto y la verdad que muy contentos. De hecho, lo último que me queda comentar es la ronda y ellos reinvierten. Reus Capital vuelve a invertir en esta nueva ronda de inversión una ampliación de capital de aproximadamente 500.000 euros a una valoración pre-money de 2,5 millones. Y nada, si quieres aquí comentarnos un poco qué significa esta ampliación de capital para Cubicap y un poco qué le dirías a un nuevo inversor que se puede plantear entrar en vuestro proyecto. Vale, fundamentalmente nosotros, nuestro roadmap, ¿no?, que esperamos es consolidar nuestro crecimiento y acelerar nuestro crecimiento. Queremos incorporar nuevos cargos medios y gente más senior al equipo y después crecer, sobre todo, que va a ser una gran parte de la inversión. La otra parte que queremos es nuestro plan Juric nuevo, que lo queremos implantar en Valencia y en 2021 acudir a Madrid y Barcelona. Y por último, pues toda la inversión tecnológica para digitalizar y terminar de digitalizar todo el proceso de una reforma, añadiendo la parte de concepción y diseño de un proyecto. No me ha dado tiempo a hablar, pero bueno, lo podríamos hablar después también, que es bastante interesante de cómo vamos a hacer para acabar de digitalizar todo un proyecto, la parte de planificación, presupuestos, coordinación y gestión de obra y acabar de cerrarlo todo. Eso es prácticamente el destino de la inversión. Después, fundamentalmente, ¿qué diría a la gente? Bueno, principalmente de que es lo que me estaba comentando. Nosotros somos un managed marketplace que ya hay muchos modelos de éxito porque al final cuando tienes un problema, cuando el problema que estás intentando solucionar es la experiencia de usuario, los managed marketplace es un modelo de negocio que encaja muy bien porque creas mucho más valor, te conviertes, no eres un intermediario, te conviertes en una pieza clave y única que hace que sea mucho mejor la transacción entre ambas partes y que te hace aportar más valor y mayor margen. Al mismo tiempo es un modelo muy difícilmente replicable y entonces antes que copiarte es mejor siempre comprarte, ¿no? Entonces al final los managed marketplace, como son muy difíciles de copiar, pues al final siempre pues un buen caldo de cultivo para que se produzcan las compras y adquisiciones, ¿no? Eso por un lado más a nivel de inversión. También para muchos inversores que sois o que tenéis negocios también en el sector inmobiliario, pues uno de los motivos por que hemos lanzado la campaña de Dozen es porque hemos visto que muchos profesionales o gente que tenga negocios también inmobiliaria, pues apoyando este proyecto se pueden beneficiar mucho, ¿no? De tener un know-how y de primera mano a través nuestra, conocer todas las innovaciones tecnológicas que se están produciendo en reformas, que eso siempre puede crear una sinergia, ¿no?, con otros negocios que pueda tener. Y nada, y por último, que es un proyecto pues, que al final soluciona un problema real que tiene la gente, soluciona un problema también real a empresas y que al final también pues, bueno, que tiene un impacto positivo en la sociedad. Nosotros, básicamente, los motivos por los que, ¿no?, hablando contigo, Gaby, hemos acabado decidiendo invertir son, para empezar, equipo. O sea, la verdad es que el equipo nos ha sorprendido muchísimo. Creemos que es un equipo de primer nivel. Sé que esto es un poco cliché, ¿no? Siempre se le tiene en el sector, pero la verdad es que trabajar con vosotros ha sido súper cómodo, súper sencillo. Realmente nos lo habéis puesto todo súper fácil. En segundo lugar, una cosa que a nosotros siempre nos come la cabeza, ¿no?, es que la tecnología sea el medio, y en vuestro caso es clarísimo. O sea, al final todo lo que hacéis vosotros es desarrollo tecnológico para mejorar precisamente lo que comentabas, esa experiencia de usuario, ¿no? Y sobre todo también, además, pues el tema del mercado, de cómo habéis vosotros
encontrado ese hueco en el mercado que se ha visto claro, ¿no?, en vuestro crecimiento los últimos meses, más que los últimos meses, el último año, ¿no?, que habéis pegado un crecimiento espectacular, y es precisamente porque habéis encontrado lo que comúnmente se llama el product market fit, ¿no?, que es ser capaz de demostrar que vuestro producto tiene una función real, sirve y que hay un público que está dispuesto a consumirlo, en este caso a recibir su servicio, ¿no? Entonces, si me lo permites, yo quiero añadir aquí un pequeño último detalle, que es una cosa que nosotros solemos comentar de cara a nuestros inversores, que es la oportunidad de desinversión. Al final, por parte de nuestros inversores, el objetivo siempre es entrar a una compañía, ¿no?, poder apoyar en lo que se pueda apoyar e intentar sacar una rentabilidad a esa inversión. Entonces, en este caso, simplemente comentar pues, que es un sector en el que se producen operaciones de money, como por ejemplo, supongo que, bueno, tú, Avi, lo conocerás seguro, pero muchos de vosotros deberéis conocer el caso de Habitísimo, ¿no?, que hace relativamente poco fue comprada por HomeServe, y bueno, hay una serie de otras compañías del sector que han sido compradas por compañías terceras, ¿no? Y aquí simplemente me gustaría comentar también que otra oportunidad de desinversión, que esto creo que no lo comentamos suficiente, es la opción del mercado secundario, que simplemente para el que no lo sepa en qué consiste, nosotros lo hemos utilizado en varias operaciones. Aquí os he puesto 3 de las que lo hemos usado con mayor frecuencia, en las que básicamente en un momento en el que se produce una nueva ampliación de capital, simplemente si se da el caso de que haya más inversores que quieren invertir que capital que necesite la compañía, pues siempre que el Consejo lo autorice, esos inversores que ya están dentro de la compañía pueden vender sus participaciones a aquellos inversores que quieren entrar y no tienen hueco dentro de esa ampliación de capital. Y nada, en primer lugar, darte las gracias. La verdad es que ha sido un verdadero placer hablar contigo. Realmente lo he dicho al principio, o no sé si he dicho al principio o al final, pero has demostrado que realmente tenéis un equipazo, empezando por ti. Y para nuestros inversores, simplemente comentaros esto, que a partir en cuanto acabe el webinar, os enviaremos la información, sobre todo la presentación, ¿vale? Y de cara al lunes publicaremos ya la operación en nuestra plataforma, ¿vale? Pues nada, Gaby, muchas gracias por tu tiempo. Bueno, muchas gracias a todos por haberme escuchado y nada, espero poder cerrar bien la operación, ¿no?, a través vuestra, y que mucha gente se pueda unir al proyecto. Muy bien, pues muchas gracias y nada, seguimos hablando. Vale, un saludo, gracias. Hasta luego. Adiós.